Esther 4, 13 al 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, porque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, más cortante y penetrante que espada de doble filo. Padre Santo, sujeto, Señor, toda palabra que salga de mi boca a tu voluntad. Padre, yo te pido que tú abras nuestros corazones, que tú nos hables, Señor, que tú provoques en nosotros lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Levanta, Señor, al que está caído. Anima, Señor, al que está dudoso. Padre Santo, quita todo temor, Señor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se pueden sentar. Había un político llamado Amán. Él se había ganado el favor del rey y se había ganado el favor de tal manera que nos dice la palabra que de alguna forma consiguió que el rey diera un decreto de que todo mundo que se encontrase con este político tenían que inclinarse hacia él. Tenían que hacerle reverencia. Y nos dice la palabra que había allí, entre la bola, entre el grupo, un hombre que era tío de Esther. Y este, por ser judío, por su religión, por su creencia que tenía, por la reverencia que tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, él decía, será la ley, pero hay leyes que no puedo cumplir, porque no me es lícito inclinarme ante ninguna imagen ni semejanza de lo que esté arriba en la tierra, como dice la palabra, en ningún lugar. Porque la palabra de Dios nos dice eso, que nosotros no podemos inclinarnos ante ninguna imagen. Y Mardoqueo se rehúsa a inclinarse ante este político. Y nos dice la palabra que los siervos que estaban allí sirviendo a Amán, que siempre hay un chismoso, ¿verdad? Que ellos se molestan y le dicen a Mardoqueo, ¿por qué tú no obedeces al rey? Porque había sido un decreto que el rey había firmado. Y dice que Mardoqueo los ignoraba. Quizás no les contestaba. Quizás seguía su camino. Porque a veces la no respuesta es la mejor respuesta. Y nos dice la palabra que ellos van y se lo dicen a Amán. Y llegan y le dicen a Amán, ¿sabes qué? Hay un hombre que no se arrodilla cuando tú pasas. Y es interesante ver cómo una persona puede quitarte tu paz. Es interesante ver cómo a veces Dios nos bendice de tal manera que todo está bien en tu casa,
que todo está bien en tu trabajo, pero que pueda haber una persona en uno de los sitios que tú visitas que te quita tu paz, que te hace ignorar todo lo que Dios te ha dado, porque Amán ya no estaba viendo todo el poder y toda la autoridad que el rey le había dado. Amán ya no veía que todo el pueblo sí se inclinaba. Ahora se atormenta porque había uno que no hacía lo que él quería, porque había uno que no seguía el reglamento. Y él se va con el rey porque esta una persona le hace perder su compostura. Y nos dice la palabra que él llega y le dice al rey, ¿sabes? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos del reino. Tú no te das cuenta porque están esparcidos, están distribuidos. Y sus leyes son diferentes. Comienza a meter intriga. Y ¿sabes? Le dice, no guardes leyes del rey. Podemos ver cómo el enemigo corrompe siempre la verdad. Porque él lo hace sonar como que este pueblo estaba rompiendo todas las leyes. Mas sin embargo la palabra nos dice que era una la que a él le molestaba. Y era que no le ofrecían la reverencia, el respeto que él sentía que se merecía. Y le hace una sugerencia al rey y le dice, mira, si te parece bien, aniquilémonos, matémosles a todos. Decrete usted que sean destruidos. Es impresionante ver lo que el ego, el odio y el orgullo puede hacer. El querer aniquilar toda una nación porque no se sometía a su voluntad. Era tanto su deseo de verlos morir que ofrece recompensa. Y le dice al rey, mira, yo te daré 10,000 talentos de plata. Yo me encargo que de mi banco sean transferidos a tu banco hoy mismo para que tú los destruyas. Hoy mismo estarán en los tesoros del rey. Y el rey, como los reyes no dan como nosotros damos. Y debemos poner atención a eso, porque a veces pensamos tan poquito. Pensamos tan chiquito, porque como nosotros tenemos poquito, pensamos que Dios da como nosotros. Pero los reyes dan diferente, porque este rey le dice a Amán, tu dinero sea contigo. Yo no necesito tu dinero. Hágase tu voluntad y el pueblo también sea tuyo. Haz con ellos lo que quieras. Y me maravilla ver que si un rey que no conoce a Dios sabe dar de esta manera, cuánto más el Dios que nosotros le servimos sabe darnos a nosotros. Que si este rey puede decirle a este hombre para hacer una maldad, yo puedo borrar tu deuda. No necesitas darme nada. Y a veces pensamos que tenemos que venir y darle a Dios 7 ayunos a la semana para que Él haga algo. Pero Dios nos dice, yo solo quiero tu obediencia. Puedes quedarte tu plata, puedes quedarte tu oro, yo solo quiero tu obediencia, yo solo quiero tu corazón. Este hombre determina eliminar toda una nación por una persona que no se sujetaba a inclinarse ante él. Porque la verdad es que a veces esas personas que no hacen lo que nosotros decimos son las que nos sacan de quicio, ¿verdad?
A veces es ese niño el que le dices, vete para el cuarto y se va para la yarda, el que te saca de quicio. Y así este rey, o más bien este gobernador, pierde su compostura. Porque este hombre no se sometía a él. Y decide aniquilarlos. No de embalde nos dice la palabra que David le dice a Dios, prefiero caer en tus manos a que me juzguen a mí los hombres. Dice que Dios me libre de que Dios ponga mi suerte en manos de los humanos. Mismo David dice, te va mejor que Dios te juzgue. Porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque Él escudriña tu corazón, porque Él sabe de verdad la profundidad de tus dolores. Él sabe por qué estás en la situación que estás. Nadie más que el que ha caminado un camino puede entender su propia vida. Solamente Dios, que vive dentro de nosotros, que es omnipotente, que es omnisciente, conoce a profundidad la razón de tus acciones. Nos dice que entonces no se diga más. El decreto fue firmado y que inmediatamente este hombre manda llamar a todos los escribas del rey para escribir el decreto, porque el rey llegó a tal que le dio su anillo para que lo firmara. Sin supervisión, así como así, podía él firmarlo. Y nos dice que este decreto sale conforme a como Amán quiso escribirlo. Y que fueron enviadas estas cartas por todas las provincias del rey, con la orden de destruir y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Jesús nos dice en Juan 10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra nos muestra que el decreto que Amán firmó contra el pueblo de Dios es el mismo del que Jesús nos advierte. Es el mismo que Jesús nos dice, escúchame, el enemigo quiere tus jóvenes, quiere tus ancianos, quiere tus niños, quiere tus mujeres. Quiere matar, quiere hurtar y quiere destruir tu casa. La copia de este escrito llega a manos de Mardoqueo. Y nos dice la palabra que en cuanto Mardoqueo lo supo, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y el decreto llegaba, tenían todos los judíos un gran luto, ayuno, lloro y lamentación, porque había un decreto de muerte y de destrucción contra su casa, contra toda su casa. Esther se encuentra en el palacio del rey, siendo también judía. Era la reina, pero era judía. Y el decreto no había una excepción para ella. En el decreto no se escribió que mueran todos los judíos, a cabo la esposa del rey, que es judía. El decreto era para todos. Y ella nos da la palabra a entender que ella no sentía
que ella podía hacer algo por su pueblo. Nos dice la palabra que apenas Esther da la orden, Mardoqueo hace inmediatamente lo que Esther le dice que haga. Pareciera que es Mardoqueo el que está liderando la obra. Mas sin embargo, por su comportamiento nos damos cuenta que Mardoqueo estaba esperando una orden de Esther. Mardoqueo estaba diciéndole, tú tienes que hacer algo y yo te voy a ayudar, pero quiero que digas la palabra. Quiero que envíes tú la orden al pueblo. ¿Qué quieres que hagamos? Quizás Esther se sentía incapaz y temerosa y con mucho miedo de perecer. Porque hay situaciones que te hacen sentir vulnerable, que te hacen ver cuán incapaz tú eres y que a la verdad 9 de cada 10 veces somos incapaces. Hay situaciones que te recuerdan de dónde vienes, que te recuerdan todos tus errores en ese momento y que comienzas a pensar, ¿será que Dios me está trayendo a cuenta de mi vida? Porque hay situaciones que te hacen cuestionar toda tu existencia, que no puedes evitar sentirte tan débil, tan insuficiente, tan imperfecto y que piensas, yo no puedo salir de aquí. Yo no puedo hacer algo en esta situación. Hay situaciones que te hacen sentir que este es el fin, que tu situación no va a cambiar, que no hay salida para ti, que el enemigo se ha determinado a destruirte y que lo va a lograr. Porque el enemigo obra mucho por medio de intimidación. Por medio de intimidación, porque el enemigo sabe que si tú te das la vuelta y si tú le dices detente en el nombre de Jesús, tú no tienes jurisdicción en mi vida, tiene que detenerse. Por eso se mueve por medio de la intimidación. Por eso se esfuerza tanto en hacerte ver chiquito. Por eso se esfuerza tanto en hacerte creer que tú no puedes salir de esa situación, que no vas a salir de esto. En recordarte, aquella vez Dios te ayudó, pero esta vez se ha ido. Porque todavía no habías hecho eso que hiciste ayer. Entonces Dios no está contigo. Que a veces te intimida de tal manera que tú sabes lo que debes hacer, pero te da miedo porque el enemigo te susurra, si haces algo por salir de tu situación te va a ir peor. Y que empiezas a tener miedo, y si hablo, ¿qué va a pasar? Y si me defiendo y me va peor. Y si voy, y si me quedo, y comienzas a cuestionar todo lo que te viene a tu mente. Hay situaciones en las que el enemigo te narra tu vida de una forma tan triste, tan patética, y tú le crees todo lo que te dice. Porque está usando la verdad, pero por medio de su perspectiva. Porque el enemigo siempre usa la verdad, pero la tuerce, la manipula a manera que la necesitas. Pero ¿sabes cuál es el verdadero peligro de creerle al enemigo lo que te está diciendo? Que te entra el miedo y la palabra de Dios dice que de acuerdo a tu fe será hecho. Que cuando el miedo llega a tu vida y tú no te percatas que es un espíritu que te está rondando, que te está susurrando cosas que quizás son verdad, pero son por medio de su perspectiva. Y cuando no logras detenerlo,
cuando no lo paras usando la palabra de Dios? Job nos dice lo que le pasó a él. Dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Job nos está contando y nos dice, hay un pensamiento que me atormentaba de día en día. Y era perder yo a mis hijos. Dice, y ese pensamiento estuvo conmigo. Él dice, lo que yo tanto me temía fue lo que me vino. Lo que más me asustaba fue lo que me sucedió. Es por eso que debemos conocer la palabra de Dios. Porque la palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conozcas la verdad de lo que dice Dios, que yo pude haberme equivocado ayer, pero que yo puedo pedir perdón al Padre, que yo puedo venir y presentarme delante de Él y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sé propicio de mí. Perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a salir de este lugar en el que me encuentro. Pero entonces yo tengo que creerle a Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando tú oras de corazón, cuando tú te arrepentiste de verdad, que Él toma todos tus pecados y los avienta en el fondo del mar y que nunca más vuelve a acordarse de ellos. Entonces, cuando tú conoces la verdad te hace libre. Porque el enemigo puede venir a recordarte lo que hiciste la semana pasada y tú puedes decir, apártate de mí, Satanás. Porque su palabra dice que Él toma mis pecados y los avienta en el fondo del mar y Dios no se acuerda de lo que tú estás diciendo. Pero hay que conocer la palabra. Porque el enemigo siempre ronda, así como hizo este decreto contra el pueblo judío. Esther se cree insuficiente. No se daba cuenta del lugar donde Dios la tenía. No se daba cuenta de la gracia que Dios le había dado. Solamente estaba dejándose guiar por lo que el enemigo le estaba susurrando, diciéndole, tú sabes lo que le pasa a los que entran a la presencia del rey sin anunciarlos, ¿verdad? Sabes que allí mismo te cortan la cabeza, porque ese es el enemigo que asusta, que amedranta. Dios no se mueve en medio del miedo. Y pareciera que cuando le llevan la respuesta de Esther a Mardoqueo, parece que se enoja. Porque Mardoqueo le manda otra respuesta, se estaban comunicando por medio de un mensajero. Y Mardoqueo dice, ¿ah, sí? Que le da miedo. Y le dice, dile que no crea que por estar en la casa del rey se va a salvar. Dile que si ella no hace algo, que ayuda y respiro vendrá de algún lugar. Pero ella y la casa de su padre perecerán. Mardoqueo se molesta con Esther y le hace un llamado a ser valiente. Le hace un llamado a arriesgarse por su pueblo. Le hace un llamado a deshacer la mentira del enemigo. Y me gustan las palabras que le dice, porque él le dice, y quién sabe si para este tiempo has llegado tú al reino. Y me gusta lo que le dice, porque a veces nosotros somos muy rápidos de decirle a la gente, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a sacar de la cárcel, Dios te va a dar esa casa, Dios te va a dar ese carro. Pero me gusta que Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe? Yo no sé,
Mardoqueo, a pesar de su desesperación de sobrevivir en ese momento, no se atreve a profetizar una palabra que Dios no le había dado. Él le dice la verdad. Él no le dice, tírate, que Dios te va a respaldar. No le asegura, mira que para este tiempo has llegado. No le dice, tú eres quien Dios va a usar para liberarnos de esta situación. Le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Puede ser que sí, puede ser que no. Qué ánimo, ¿verdad? Tírate, Esther. A lo mejor, quizás, no sé, con suerte. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer en tu situación? Porque eso sí lo puedes decidir. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu situación, es cierto. Aún Ezequiel, cuando Dios lo lleva al valle de los huesos secos, le pregunta, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? No lo sé, tú lo sabes, Señor. No lo sé. Pero ¿qué vas a hacer tú? Eso sí lo sabes. No tienes la certeza de que vas a vencer, pero ¿qué vas a hacer? No tienes la seguridad de que eso que vas a hacer te va a funcionar, pero ¿qué vas a hacer? Se convierte en un llamado de valentía que prueba tu fe. La fe es saber que vas a pasar por el fuego como Dios nos ha estado hablando. La fe es saber que vas a pasar por tribulación, que vas a pasar por pruebas. La fe es saber que es para ese momento que tú necesitas la fe. Que no sabes lo que Dios va a hacer. La fe es para momentos difíciles. A veces es en medio de la fe que escuchamos nuestra boca proferir palabras que van en contra de la palabra de Dios. Y no nos percatamos que es el enemigo que nos está susurrando, si tú vas delante del rey, vas a morir. Si tú te presentas a interceder por tu problema, vas a perecer. Que no nos damos cuenta en qué momento yo tengo que pelear por mi fe. Porque es una batalla. La fe es como caminar en medio de una tormenta de nieve. Es que sientes el clima, que sientes el frío, que sientes que vas a tener hipotermia. Pero seguir declarando que el justo por su fe vivirá. Seguir declarando que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? La fe es para los momentos difíciles que tú debes de usarla. Jesús nos da un ejemplo de lo que es no profetizar lo que no sabemos. Porque Jesús, en la oración que Él hace, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El poder hacerme a un lado y decir, Señor, tú ves más allá de mi situación. Yo solo veo lo que me está pasando hoy. Yo solo veo todos los que se levantan contra mí. Yo solo veo todos mis errores. Yo solamente veo cómo me equivoco. Pero tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa.
Pero si es necesario que yo la beba, fortaléceme, ayúdame. Ayúdame porque tengo la fe de que cuando yo le entrego mi vida a Jesús, ahora vive Él en mí. Y que no importa lo que esté pasando, que todo obrará para bien. Que quizás en el momento de la prueba no entiendo por qué la tengo que pasar. Pero la mayoría, los que tenemos sirviéndole a Dios 5 o 10 años mínimo, podemos mirar para atrás y ver muchas pruebas que hemos pasado, muchos fuegos que hemos pasado, y podemos ver que Él no te dejó. Y que la mayoría era necesario que lo pasaras. Era necesario que lo vivieras. Que algunos crecieron tu carácter, que otros te educaban, que otros te purificaban, otros te limpiaban, otros sacaban de ti amor, ternura, compasión. Porque ahora que ya pasé por este problema, puedo tener compasión por aquel que lo está viviendo. Porque solamente al que Dios sacó de una cama enfermo, sabe tener verdadera y genuina compasión por otro enfermo. Solamente aquel que tiene un hijo preso puede entender a otra madre o otro padre que tiene un hijo preso. Solamente aquellos que han sangrado en la batalla de la misma manera que tú pueden entender tu vida. Y muchas batallas que nosotros vivimos son para fortalecer nuestra fe, para crecernos, para llevarnos a otro nivel. Que una vez que tú vences esa prueba, Dios te ha elevado a un nivel diferente. Que tu fe ya no está en donde mismo. Nos dice la palabra que Esther le dice al mensajero: está bien, voy a ir. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman y no beban por 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Esther toma una decisión. Voy a hacer algo al respecto. No me voy a quedar aquí. No me voy a quedar escuchando las amenazas del enemigo, porque igual el decreto de destrucción ya fue dado. Si no voy, me voy a morir. Y si voy, a lo mejor me voy a morir, pero a lo mejor no. Y Esther da este decreto, pero la primera orden que ella da es: tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar el favor de Dios. El ayuno purifica tu alma. Esther estaba diciéndoles a todos ellos: vamos a presentarnos delante de Dios, porque yo no sé si yo voy a salir de esa situación. Yo no sé qué va a suceder después de que yo me presente ante el rey sin permiso. Pero yo quiero estar segura de algo: que lo que suceda en ese lugar sea la voluntad de Dios. Esther le dice al pueblo: vamos a posicionarnos todos a buscar palabra de Dios, porque ella se decía quizás a sí misma: yo sé que si yo busco de Dios, que si yo me pongo a cuentas con Dios, que si yo le encomiendo a Él mi camino, que pase lo que pase en ese momento, yo me quedaré tranquila sabiendo
sabiendo que fue la voluntad de Dios. Porque esa es la satisfacción que te da el servirle a Dios a ese nivel. Que tú puedes entregarle tu situación y decir, Señor, voy a entrar. Voy a hacer lo que yo tengo miedo de hacer. Y yo creo que lo que va a suceder en ese lugar será tu voluntad nada más. Que el enemigo no tiene parte ni suerte ni memoria en nuestras vidas. Que el enemigo no puede decidir en mi casa. Que yo no recibo nada de lo que el enemigo intente hacer en mi vida. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y a veces decimos esas palabras y los pies nos están temblando, ¿verdad? Pero eso es trabajar tu fe. Eso es trabajar tu fe. Esther sabía que el resultado que iba a obtener iba a tener que ser la respuesta de Dios. Pero ella toma una decisión y dice, si perezco, pues que perezca. Y esas palabras podemos recitarlas muy bonito y se escuchan bien, pero no es lo mismo para yo arriesgar mi casa que arriesgar mi vida. No es lo mismo el yo arriesgar un carro que arriesgar mi vida. Y Esther había escuchado muy bien lo que Mardoqueo dijo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Parece como que Dios te puso allí para este tiempo. Pero esa es mi interpretación. Me puedo equivocar. Digo, si te mueres no te vayas a enojar conmigo. No vayas a decir que yo te dije que Dios te iba a cuidar. Y Esther, tomando en cuenta esas palabras, dice, me gusta que me hablen con la verdad. Me gusta que no me prometan lo que no me pueden dar. Me gusta saber que hay una oportunidad de que Dios me bendiga, pero que hay otra oportunidad de que el enemigo arremata contra mí en ese lugar. Porque es mejor ir a una situación sabiendo lo que puede pasar. Porque a veces ingenuamente le prometemos a la gente cosas que Dios no habló. Y después tenemos personas heridas porque Dios no restauró su matrimonio. Y porque en la iglesia me dijeron que Dios me iba a restaurar el matrimonio. Tenemos personas heridas porque en la iglesia le dijeron que Dios iba a salvar a su bebé. Y lo enterraron. No podemos prometer lo que no sabemos que Dios va a hacer. Que toda petición que traigamos delante de Él sea con humildad y decirle a Dios, Señor, si es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Si he de beber esta copa, pues que la beba. Pero dame la fortaleza que necesito para esta situación. ¿En qué consiste que unas personas salen de una prueba de una manera diferente a las otras? La palabra nos dice en el libro de Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quiero mostrarte algo más que dice allí, porque recitamos Hebreos 11, lo recitamos hasta allí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no leemos el 2 y el 3. El 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Aquel que iba a sacrificar a su único hijo por fe. Aquel que estaba dispuesto a dejarle a Dios lo que más amaba. Dice la palabra que por la fe Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Por la fe
entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Escucha esto, porque esta es la clave de la fe. Dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que le dice Mardoqueo a Esther? Si tú callas. Y Hebreos 11 nos dice, por la palabra de Dios. Hebreos 11 une tu fe a la palabra de Dios. Mardoqueo le dice, si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, mas tú y tu casa perecerán. Nos dice que con la palabra de Dios es que creamos las cosas. Nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Que Él puso en nosotros de su soplo de Él, de su aliento. Y que nos dejó un arma poderosa que es la palabra de Dios. Que cuando Jesús se encontraba en el desierto peleando con Satanás, todo lo que le decía estaba escrito en la palabra. Todo era escrito está. Escrito está. La fe es arriesgarlo todo. La fe es creerle a Dios en los momentos difíciles, aun cuando esa promesa se ve imposible. La fe es creer que a veces Dios seca el arroyo en el que te encuentras para que tú te muevas. Nos dice la palabra que el profeta Elías estaba de lo más cómodo en un arroyo. Del arroyo bebía y los cuervos le llevaban de comer. Pero en el momento que Dios quería que Elías se moviera, le seca el arroyo. Dios trae incomodidad a tu vida para que te muevas. Y a veces caemos en los juegos del enemigo de que Dios nos sacó de Egipto para destruirnos. De que Dios nos trajo por este desierto y no nos dio un GPS y no sabemos salir de aquí. A veces entramos en la queja y en la duda de que si voy a salir de esta situación o no. Pero la fe es creer que si el arroyo en el que estás se secó, es tiempo de andar, es tiempo de caminar, es tiempo de moverme a otro lugar. La fe la ejercitó esa mujer con la que Dios mandó a Elías. Porque a ella le dice, dale lo que te queda de comer. La fe se ejercita en los momentos difíciles. El enemigo nos engaña en esos momentos haciéndonos creer cosas que no son. Pero es en esos momentos que debemos hablarnos a nosotros mismos y decir, ¿y quién sabe si para este día he llegado? ¿Y quién sabe si para su voluntad yo estoy pasando esta prueba? ¿Y quién sabe si es su voluntad que yo beba esta copa? Que yo pase por este problema, que yo pase por esta necesidad. A veces la fe es creerle a Dios por lo que parece imposible para nosotros. Si pudiéramos recordar que Dios no da como damos nosotros, que los reyes dan diferente.
porque el bolsillo de Dios no es el de nosotros. La fe es hablarle a los huesos secos y creer que si es la voluntad de Dios cobrarán vida. La fe es declarar la palabra de Dios en momentos difíciles. Lo que sale de nuestra boca es tan vital como no tenemos una idea. Si podemos en estos momentos de escasez declarar la palabra de Dios y decir: la tierra dará su fruto, comeremos hasta saciarnos y aquí habitaremos en ella con seguridad. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quién sabe, y Dios hará, si es su voluntad. La fe es declarar en tiempos de guerra que no tendremos temor de malas noticias, porque mi corazón está confiado en el Señor, aunque estemos temblando de miedo. Porque a veces pensamos que para ejercitar la fe el miedo se tiene que ir, pero la verdad es que pararte en ese lugar y declarar la palabra de Dios es pelear contra Satanás con la palabra de Dios. Saber que no soy yo el que estoy peleando, que Cristo es el que pelea por mí, que es su palabra. La fe es poder decirle a Dios: Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Que mi fe no me falte. Que aunque el enemigo me sacuda como el trigo, que mi fe no me falte. Fortaléceme, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Yo sé que tú no me sacaste de la tierra de esclavitud para dejarme morir en este desierto. Yo sé que tú tienes planes para mi vida, que yo voy a salir de este problema, que yo voy a salir de esta situación. Y el poder decirle a Dios: Señor, sácame como tú quieras. No tiene que ser de la forma que yo digo. Porque muchas veces Dios hace algo completamente diferente. Pero el resultado es lo que le pedíamos a Dios. La fe es para los momentos difíciles. La paz, el éxito, la seguridad, el sustento, lo puedes buscar fuera de Dios y quizás lo encuentres momentáneamente. Pero la verdadera paz en la tormenta solamente viene de Él. La verdadera paz en los momentos de tribulación solamente viene de Él. A veces no te das cuenta cuán fuerte tú eres hasta que conoces a alguien que está pasando lo mismo que tú pasaste, pero que están atados a medicamentos, que no pueden dormir. A veces es en esos momentos que te acuerdas de dónde Dios te sacó, que puedes decir: Señor, gracias. Gracias porque a veces me olvido que tú me sacaste de allí, de tomarme 2 pastillas en la noche para poder dormir, de tomarme otra a las 3 de la mañana porque despertaba después de unas horas. Gracias porque tú me sacaste de los ataques de pánico. Gracias porque tú me sacaste de esas situaciones que me hacían caer. Pero a veces no nos damos cuenta hasta que nos encontramos con alguien que no logró salir de la misma manera que tú. Y que podemos venir y decirle a Dios: Señor, quizás no te he agradecido de la manera que tú te mereces lo que has hecho por mí, pero gracias. Gracias por haberme ayudado. Gracias porque aunque no obtuve el resultado que yo quería, tú me sacaste de allí. Estoy en otro lugar. Tengo paz en mi corazón. Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Dios
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos llama una y otra vez y nos dice: no temas, cree solamente, no temas. ¿Cómo puedo yo creerle a Dios en medio de la situación? Con la palabra. Mardoqueo le dice a Esther: callarte. Metafóricamente hablando, dice: callarte es rendirte. Hablar la palabra de Dios sobre tu situación. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi situación? Nosotros podemos pasar muchas cosas, pero tú puedes creer que Dios puede sacarte de ese problema en el que te encuentras. Todos nosotros necesitamos un Mardoqueo en nuestra vida. Necesitamos a alguien que nos empuje y que nos diga: no seas miedoso, tienes que hacer esto. Tienes que impulsarte, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, porque el Señor estará contigo. Todos necesitamos a ese Mardoqueo que adoptó a Esther. Pero sabes que nosotros lo tenemos. Es ese Padre que nos adoptó para darnos vida. Es ese líder que nos empuja a crecer, a dejar el miedo. Y se llama Jesús de Nazaret. Quizás estés pasando el valle de los huesos secos, pero recuerda que Jesús es tu Mardoqueo. Que la palabra de Dios dice que un niño nos iba a ser dado y que vendría con el principado sobre sus hombros, que se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que Jesús fue enviado a nosotros para ser ese Mardoqueo que te empuja en medio del miedo, que te empuja a esforzarte. Jesús hablando nos dice: yo les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús nos hablaba de ese Mardoqueo, de ese consolador, de ese mentor, de ese líder, de ese padre que te adopta, que te iba a impulsar a salir adelante, que te iba a impulsar a tener fe, que te iba a impulsar a dejar a un lado el miedo. Dios nos reta a tener fe, a que nos atrevamos a creerle, a poder creer de verdad que la fe mueve montañas, que la fe hace que aquello que ya estaba muerto cobre aliento, que la fe no admite dudas, que la fe no cruza los brazos, que la fe no se somete al tiempo ni se rinde al fracaso, que la fe es creerle a Dios con la actitud de Esther y poder decir, como dijo Mardoqueo: y quién sabe si para esta hora he llegado, y quién sabe, pero yo sé que aunque perezca, pues que perezca, que yo iré, que yo le creeré a Dios, que yo me someteré a su voluntad. La fe es para los momentos en que pasamos por el fuego. La fe no es para los momentos que estás contento y tranquilo.
Es para esos momentos difíciles. Es esa prueba en la que nos debemos agarrar de la palabra de Dios. Que podemos venir ante Dios y decir: Señor, ¿qué dice tu palabra de mi situación? ¿Cómo puedo yo creerte en medio de esta situación? ¿Cuál es la palabra que yo tengo que declarar con fe? Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a salir de este lugar en el que me encuentro. Ayúdame a escalar este horizonte. Ayúdame a atravesar este desierto, porque no quiero estar aquí 40 años. La fe es rehusarnos a hablar en contra de la palabra de Dios. Es rehusarnos a estar entreteniendo pensamientos que vienen del enemigo. Es el decidir que le voy a creer a Dios a pesar de que todo lo que veo vaya en contra de mi situación. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie y que podamos usar esta noche para adorar a Dios, para venir ante su presencia. Que podamos usar esta noche para darle gracias a Dios por esos valles de los que Él ya nos ha sacado, por esos problemas de los que ya hemos sobrevivido, y poder decirle a Dios en nuestro corazón: Señor, yo sé que tú vas a hacer por mí. Tu palabra dice que si Dios es por mí, ¿quién contra mí?